Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Camino de Salvación y leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12. Aquí vemos a Pedro y a Juan ante el concilio, y Pedro dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Hermano, Jesucristo es el verdadero fundamento, es la verdadera base de la salvación. Versículo 12, Pedro sigue diciendo: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hay un viejo refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. Pero hermanos, para ir al cielo, para recibir la salvación, no existe más que un solo camino. Ese camino se llama Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículos del 4 al 6, Jesús mismo, hablándole a sus discípulos, les dijo: y vosotros conocéis el camino que lleva donde yo voy. Versículo 5 dice: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, no tenemos ni idea de dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Tomás, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si observamos, Jesús no dice yo soy un camino, sino que dice soy el camino, soy el único camino que conduce a la presencia del Padre, que conduce a la salvación. Hay muchos llamados creyentes, quizá unos por inmadurez, o quizá otros porque sigan una religión, que no andan por el camino correcto. A los primeros les gustaría plantearle a Dios su propio camino, para que Dios lo aprobara y así poder seguirle a su manera. Esto lleva al fracaso, sobre todo al fracaso espiritual. Los segundos, aquellos que se aferran a una religión, que es el camino ideado por el ser humano, y que no está de acuerdo con el camino ideado por Dios para nuestra salvación, ese camino ideal y único que solamente es Jesucristo. Las personas pueden encontrar a Dios de forma diferente. Dios se manifiesta a cada persona de distinta manera y dependiendo de las circunstancias que estemos atravesando. Pero el camino a seguir después no puede ser marcado ni ideado por nosotros, sino que debemos seguir solamente el camino que Él mismo, Dios mismo, eligió, su Hijo Jesucristo. Este camino ideado por el mismo Dios no excluye a nadie. Los verdaderos creyentes, tengan el origen que tengan la cultura que tengan, o su condición social, su raza, el color de su piel, todos tienen acceso a este camino a través de su arrepentimiento y de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Jesús, hermanos, no excluye a nadie y lo demostró asociándose con todos, pero no para contaminarse con ellos, sino para mostrarles el camino verdadero de salvación. Jesús no tuvo vergüenza de comer con aquellos que la sociedad despreciaba. Jesús tampoco tuvo vergüenza de hablar y relacionarse con los samaritanos. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Jesús nos enseñó una parábola sobre la reacción que tuvo precisamente un samaritano con un judío herido. Tampoco Jesús tuvo vergüenza de juntarse con los pecadores. También alabó la fe de una mujer sirofenicia, una mujer pagana, y también alabó la fe de un centurión romano. Y como ejemplo más plasmático, perdonó en la misma cruz a un criminal que se arrepintió. Jesús cumplió con el precepto de Dios a rajatabla, ese precepto que dice que para Dios no hay acepción de personas, no hay diferencia entre las personas. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 11, donde dice: porque no hay acepción, no hay diferencia de personas para con Dios. Hermanos, el camino de la salvación está abierto a todos. Dios no hace diferencia de nadie. Para Dios somos todos iguales. Se pagó el mismo precio, la sangre de Cristo. Hoy también el amor y la misericordia de Dios, el amor y la misericordia de Jesús no tienen límites, son eternos, de la misma manera que todo lo de Dios es eterno.
Dios reveló y sigue revelando su amor eterno a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. Dios el Padre demostró ese amor enviando, dándonos el regalo de su Hijo, el único camino a la salvación. Y Dios el Hijo también demostró ese amor obedeciendo siempre la voluntad del Padre, haciéndose hombre, viviendo una vida ejemplar, cargando con el peso de nuestros pecados, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, para sentarse a la diestra del Padre, un lugar de honor y de gran privilegio, y de esta manera se convirtió en el único camino hacia la salvación. Deja tu propio camino y acepta y recibe ese amor eterno de Dios y empieza a caminar con Jesucristo, que es el único camino que verdaderamente conduce a la salvación. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.